mayor grupo de población de hipertensos en los grupos de 90 años de edad. Y los pacientes con hipercolesterolemia, como estoy, y en los pacientes con hipercolesterolemia, esta osciló entre el 25 y 35%, de una manera también muy similar a la reportada en otras partes del mundo. El diagnóstico, la precisión diagnóstica, la mayor parte de los pacientes llegaron por dolor torácico úgule. La mayor parte de los pacientes llegaron por dolor torácico, dolor en miembro superior izquierdo, disnea, diaforesis, y sin embargo la precisión diagnóstica fue de 56% en el grupo con elevación del segmento ST y 34% en el grupo sin elevación del segmento ST, con algo inestable sin elevación del segmento ST. En el grupo con elevación del segmento ST la precisión diagnóstica fue de 56%, fue baja. No teníamos una precisión diagnóstica importante, significativa, de tal manera que esto es algo que Renacica nos hace recapitular, entender y nos hace ver para que finalmente tengamos un enfoque más claro de los síndromes coronarios agudos que a veces no son tan claros en el trazo electrocardiográfico. La mayor parte de los pacientes estaban con clase Kimball 1, sin falla cardíaca. Pocos eran los que estaban en Kimball 3 y 4, y en los hallazgos electrocardiográficos eran fundamentalmente en la cara anterior y en la cara inferior. A ver si no me paso esto. Y bueno, finalmente, la mitad de los pacientes, de los 4.253 pacientes, se les realiza cateterismo cardíaco, el 58%. Y de ese 58%, a la mitad del 55%, se les hace angioplastía. Al resto no se le pudo hacer angioplastía. Y de esos que les hacen angioplastía, solamente el 31% se les hace angiografía y solo el 31% se les hace angioplastía. Aquí podemos ver el número de stents colocados. Fueron un total de 557 pacientes a los que se les coloca, a los que se les hace procedimiento de colocación de stents, del total de 1.354. Y las complicaciones, la cirugía de revascularización en los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo, con y sin elevación del segmento ST, se llevó a cabo en el 10% de los casos. Las complicaciones fueron bajas y las muertes no fueron significativas, fueron de 1.3%. Aquí podemos ver los diferentes fármacos que nosotros manejamos y cómo fueron manejados, cada uno de ellos, incluyendo la aspirina. Al ingreso solamente 2.964 pacientes tenían aspirina. Esto era desde que llegaron al hospital, la fase prehospitalaria, los que tenían ya previamente tomando aspirina, los que se les puso la aspirina durante las primeras 24, antes de las primeras 24 horas, o durante las primeras 24 horas que fueron ya después la mayor cantidad de pacientes, y salen y se egresan finalmente con una pobre cantidad, o por lo menos unos 1.964 de los 4.500 pacientes que tenían el estudio de Renacica finalmente. Y la tasa de eventos cardiovasculares mayores, como son infarto, reinfarto, infarto ano recurrente, alteraciones del segmento ST, falla cardíaca, se presentó en el 42% de este grupo de pacientes, del total de pacientes. Los marcadores de riesgo de mortalidad y muerte asociada a infarto fueron finalmente, después del estudio, la edad, el infradesnivel del segmento ST, cuando era mayor de 2 milímetros, los valores de CPK-MB por arriba de 2 veces el valor normal también, y la extensión de la enfermedad coronaria, cuando la enfermedad coronaria era por arriba del 75%. Y la fibrinolisis en los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST se utilizó únicamente en el 50.4% de los candidatos a tratamiento fibrinolítico. No se utilizó en todos, se utiliza en pocos. El 58% de los propuestos para el estudio hemodinámico se pudo completar únicamente el estudio hemodinámico en el 55%, en la mitad de los que se había hecho. En esta mitad se hizo el intervencionismo coronario, y la aspirina y la heparina se administraron por más de 24 horas
en el 70% de los casos. Andamos bajos, no andamos altos en la administración de fármacos. En resumen, los factores de riesgo cardiovasculares similares a los informados son los factores de riesgo fueron similares a los informados en la literatura mundial. Llamó la atención el bajo uso de la fibrinolysis en el infarto agudo del miocardio, menos del 50%. La heparina de bajo peso molecular y la aspirina críticamente bajas. No fueron importantemente utilizadas en estos grupos de pacientes. Y muy elevada, 42% la tasa de eventos cardiovasculares mayores. Esto fue obviamente en la fase hospitalaria, infarto, muerte, necesidad de procedimiento de revascularización. Esto nos hace ponernos alertas en la necesidad de realizar los lineamientos de tratamiento y de estratificación de riesgo en el síndrome isquémico coronario agudo. Aporta datos importantes, actuales, sobre los síndromes isquémicos coronarios agudos para la aplicación de los recursos médicos y del intervencionismo moderno. Tenemos ya muchos recursos médicos, muchos recursos de intervencionismo y no se están haciendo en la mayor parte de nuestros pacientes. Quizá muchos de nosotros porque no tenemos el acceso a los hospitales de tercer nivel que cuentan con salas de hemodinámica, pero sí contamos con un tratamiento fibrinolítico que puede facilitar el procedimiento hemodinámico posterior. En el síndrome coronario agudo, sin elevación del segmento ST, la causa más común el síndrome coronario sin elevación del segmento ST fue la causa más común de admisión hospitalaria. Las determinaciones también de tromboninas séricas muy bajas, en el 10% nada más de los casos se hizo búsqueda de tromboninas séricas. En este grupo de pacientes sin elevación del segmento ST fueron indicadores de riesgo coronario, la edad mayor de 65 años, la depresión del segmento ST, la macronecrosis y la angiografía, angiográficamente una enfermedad coronaria significativa, extensa. La presencia de dolor isquémico típico, la disnea, diaforesis, todo esto tuvo una relación muy estrecha con la macronecrosis y el diagnóstico final de infarto del miocardio con elevación del segmento ST. La repercusión farmacológica o mecánica se llevó a cabo únicamente en el 50% de los casos, por abajo de lo que nosotros quisiéramos en nuestros pacientes. Y finalmente, 2 años después surge el RENASICA 2. El RENASICA 2 es un registro prospectivo que incluye 8.098 pacientes con diagnóstico final de síndrome coronario agudo, en donde el objetivo era establecer las características clínicas, identificar abordajes terapéuticos y conocer la evolución hospitalaria en pacientes con síndromes coronarios agudos. 8.600 pacientes con síndrome coronario agudo comprobado. Se excluyeron algunos porque no tenían completo su estudio. 8.098 pacientes restantes en el reporte final. 3.543 pacientes, el 43% sin elevación del segmento ST y 4.555, 56% con elevación del segmento ST. Aquí eran más los que tenían elevación del segmento ST. Participaron en el estudio hospitales del sector salud, hospitales privados, mucho más hospitales privados, menos hospitales del sector salud y hospitales universitarios. Muchos de los estudios se hicieron en la Ciudad de México, 48%, pero más se hicieron en el interior de la República. El dolor torácico típico se encontró en el 78% de los casos sin elevación del segmento ST y el 85% de los casos con elevación del segmento ST, en infarto con elevación del segmento ST. En el infarto de miocardio con elevación del segmento ST, el 56% de los casos eran infartos anteriores y el 40% de los casos eran infartos posteriores. La mayor parte de ellos se encontraban sin falla cardíaca en Killip y Kimball 1. Algunos en Killip y Kimball 2, pocos estaban hemodinámicamente descompensados.
Y la angiografía se realizó en el 62% de los pacientes que no tenían elevación del segmento de